Hola, ¿has tenido la impresión de que las condiciones en que trabajas te pueden estar haciendo mal? ¿O te está costando hacer algo diferente a solo aguantar? ¿O observas a una persona cercana en esta situación y quisieras ayudarla? Bueno, este video es fruto de la atención psicológica de decenas de personas provenientes de mutualidades por experiencias de este tipo. Me referiré a los factores de riesgo en el trabajo que pueden causar enfermedades de salud mental, para luego detenernos en algunas disposiciones de uno como trabajador o trabajadora que pueden complicar más la situación. Y al final comentaré qué puedes esperar de un tratamiento psicológico del malestar en el trabajo cuando este ya se hace clínicamente necesario. Partamos un poco antes, sí, para dar contexto. El trabajo es una actividad humana fundamental que nos permite mantener vidas responsables en un proceso de influencia y desarrollo recíprocos con la realidad que nos rodea. La forma más extendida de relacionarnos con el mundo laboral es mediante un contrato de trabajo que formaliza tanto los derechos como los deberes de cada una de las partes en una organización. Estos contratos tienen dos características también y vale la pena mirarlas pensando en lo que analizaremos más adelante. La primera característica es que constituyen un vínculo de subordinación. Esto significa que la trabajadora o el trabajador aceptan voluntariamente hacerse parte de un orden mayor. Es importante subrayar que uno no se subordina a una persona natural, sino al sistema de normas necesarias para el desempeño de la función a la que uno se compromete y que guían la actividad. Cuando nos dejamos encauzar solo por la voluntad de una persona natural, estamos abriendo la posibilidad de someternos a sus caprichos, y eso es peligroso. La segunda característica de un contrato de trabajo es que constituye un vínculo de dependencia. Esto significa que se reconoce que uno como trabajador pasa a contar con ese vínculo para satisfacer algunas necesidades a cambio de las labores que uno entrega. Tradicionalmente uno piensa en el sueldo, pero también hay otras necesidades, como sentirse perteneciente a una comunidad o contar con un espacio para desarrollar una vocación personal. Depender implica también entregarse como requisito para generar un espacio de intercambio creativo estable en el trabajo, pero aquí la dependencia es limitada. Estimular en cambio la fantasía de que trabajar en una organización implica una dependencia absoluta nuevamente es peligroso. Cuando las cosas marchan bien, de todos modos, a la organización y al trabajador les tocará tolerar algún nivel de malestar que es producto de cumplir con compromisos menos atractivos, de tener menos tiempo libre, de los vaivenes de la economía y otras características más específicas a las funciones particulares que cada uno cumple. Con Freud, esto se conoce como parte del malestar en la cultura. No obstante, también existen relaciones laborales que crean o exacerban formas de malestar clínicamente significativos y que configuran desórdenes de salud mental. Me refiero aquí fundamentalmente a cuadros adaptativos, a cuadros de ansiedad y depresivos, que típicamente generan irritabilidad, bajo ánimo, problemas para dormir, dolores musculares, alteraciones del sistema digestivo y otras. En Chile, la Superintendencia de Seguridad Social o Suceso define una serie de factores de riesgo psicosociales que pueden generar enfermedades de salud mental de origen laboral. Revisemos estos factores de riesgo brevemente. Primero, mal diseño organizacional, que redunda, por ejemplo, en sobrecarga laboral, en ausencia de descansos, en tareas excesivamente rutinarias o en conflictos de roles. Segundo, limitación o ausencia de posibilidades de regular el ritmo de trabajo, de tomar decisiones relacionadas con el ejercicio del propio trabajo, de regular permisos o de contribuir a mejorar la producción. Tercero, bajo apoyo de la organización, que se caracteriza por una falta de información necesaria para realizar las tareas asignadas o por una cultura organizacional hostil. Cuarto, liderazgo disfuncional, que se traduce en jefaturas muy autocráticas o permisivas, en una mala resolución de los conflictos entre subalternos, en favoritismos o directamente en conductas hostiles de la misma jefatura. Esto último se conoce también como acoso laboral o mobbing. Quinto, asedio sexual, entendido como un requerimiento de carácter sexual no consentido y que amenaza la situación laboral del trabajador o trabajadora. Sexto, condiciones ambientales y de seguridad deficientes, como malos olores, luz inadecuada, ruidos fuertes, temperaturas extremas o exposición constante a agentes contaminantes o riesgo de accidente grave. Cuando algo de esto ocurre, habría que pensar en hablarlo primero con la jefatura directa o con el comité paritario, porque afortunadamente hay muchas organizaciones que tienen la disposición de revisar sus prácticas y de mejorar. Pero si observas que no te prestan atención, puedes acercarte a la inspección del trabajo. Y si además te sientes mal, puedes acercarte a la mutualidad a la que esté afiliada tu empresa. Allá realizarán una evaluación completa y si confirman una enfermedad profesional, te brindarán el tratamiento a ti y asesoría a la organización en la que trabajas. Pero aquí ocurre algo curioso, porque a veces sabemos que un lugar nos está haciendo mal, vemos que las cosas no cambian a pesar de nuestros esfuerzos y sin embargo nos mantenemos ahí. ¿Por qué lo hacemos? Volviendo a los incentivos que nos hacen firmar un contrato de trabajo, podemos pensar en algunos temores que son comunes a las personas en esta situación.
Primero, perder el sustento económico. Segundo, renunciar a una comunidad con la que uno se ha identificado y que brinda un sentido de pertenencia. Y tercero, no encontrar otro trabajo que suscite el mismo nivel de interés que el trabajo actual. Todos estos temores son bastante atendibles, pero en ocasiones uno observa que la persona afectada no busca alternativas laborales. ¿Por qué? Nuevamente. Después de atender a muchos trabajadores, de escuchar a cercanos y de observar mi propia historia, he notado otros motivos más latentes para aferrarse a un trabajo. Ahora me voy a centrar ya no en los factores de riesgos laborales que describimos, sino en las fantasías de los propios trabajadores y trabajadoras que cronifican o en ocasiones crean también su situación. Primero, representaciones muy idealizadas de la jefatura o de la empresa, que son correlativas a la representación de uno mismo como totalmente dependiente. En el fondo, uno observa una gratitud desesperada hacia la organización, temor a que exponer las necesidades de uno derive en un castigo más o menos inespecífico, y a que el término del contrato conduzca inevitablemente a un desamparo material e incluso existencial. La otra fantasía habitual y complementaria a la anterior es imaginar que uno es indispensable para la empresa, que nada funcionará si uno se va y que lo culparán si así lo decide. El resultado es similar, mantenerse forzosamente en una situación en que no se quiere estar, pero además sintiéndose agraviado por lo que se interpreta como un poco reconocimiento. Cuando las organizaciones caen en aprovecharse de todo esto, por los motivos que sean, pueden llenar a un trabajador de elogios, consiguiendo que se sobreesfuerce y luego dejarlo caer súbitamente. En estas condiciones, los trabajadores describen que quedan en un estado de confusión y antes que pedir ayuda, perseveran en trabajar aún más para obtener el esquivo reconocimiento que sienten que se les niega o incluso para educar moralmente y con el ejemplo a sus jefaturas. Pero el sobreesfuerzo no trae más seguridad ni mitiga lo que se percibe como malos tratos, sino que en cambio refuerza este círculo cerrado. Entonces aparecen síntomas que se pueden exacerbar hasta el agotamiento de las defensas psíquicas del trabajador. Aparece súbitamente una rabia narcisista medio desconocida, crisis de angustia en el extremo y una salida forzosa del lugar de trabajo. Estas dinámicas, que son complementarias, habitualmente incluyen un sentimiento de culpabilidad muy grande y relativamente inconsciente, que puede tomar la fantasía de que aceptar una licencia médica, consultar con un psicólogo o denunciar una mutualidad constituye un agravio o daño hacia la empresa en que se trabaja. Otras veces, el agravio es para la imagen omnipotente que el trabajador quiere mantener de sí mismo. Ya después de todo este recorrido, ¿qué puede esperar una persona en una situación así y que decide consultar con un psicólogo? Desde un punto de vista psicoanalítico, estimo que debiesen llegar a pasar dos cosas. Uno, describir en detalle las dinámicas laborales específicas que han producido y que mantienen el sufrimiento. Y dos, conocer en detalle también cómo la persona que consulta ha afrontado hasta ahora la situación. Esta tarea implica considerar la posibilidad de que el consultante esté aportando a la situación, quizás sin darse cuenta, y esto puede resultar bastante incómodo, pero también muy importante para irse haciendo responsable del cambio personal. O sea, poner límites que permitan redefinir la manera como uno se relaciona con el trabajo. Curiosamente, cuando somos capaces de tratarnos con respeto a nosotros mismos, a los demás se les hace más fácil respetarnos y valorarnos también. Pero además, si la situación en el trabajo no cambiara, una actitud responsable consistirá en abrirse a buscar un trabajo mejor, o incluso a crear un proyecto propio y jugársela por este proyecto. Es frecuente que una labor de este tipo también conduzca a querer observar otras áreas de la vida, pero eso siempre es una decisión personal. El marco general de este trabajo es de curiosidad y no de crítica, e implica ir mirando también la relación que se genera con el terapeuta, porque produce una nueva situación de dependencia que pone en juego elementos similares y entonces abre una posibilidad para hacer algo distinto esta vez. Bueno, si esta cápsula te ha despertado nuevas interrogantes, y ojalá así sea, investiga. O si quieres, consulta. Saludos.